Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y La Toma, del curso de Economía. En el video de hoy estudiaremos la tercera parte de los principios de la economía, cómo funcionan los mercados en su conjunto. Y con esto ya estaríamos finalizando el tema de los principios. Al finalizar, usted será capaz de analizar cómo funcionan los mercados en su totalidad y comprender el nivel de vida de un país, la inflación y el desempleo. Recordarán ustedes que empezamos a analizar cómo toman decisiones las personas, ¿verdad? Las disyuntivas, el costo de beneficio, el costo marginal, ¿no? Y después analizamos cómo interaccionan entre ellas, ¿no? La economía está conformada por todas estas decisiones e interacciones. Los últimos tres principios se refieren a cómo funciona la economía en su conjunto. Bien chicos, aquí está la lectura, ¿no? La parte teórica, el principio 8, que es el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. El principio 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y el principio 10, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Vamos a estudiar uno por uno, les voy a explicar y ya lo leen luego ustedes y lo releen personalmente las veces que sea conveniente hasta que lo comprendan. Vamos a pasar ahora a un esquemita que he realizado para poder explicar estos tres principios. El principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para que un país, digamos, sea el nivel de vida sea bueno, ¿no? Y no, y no, y no deficiente, depende de cómo produce, ¿no? Y sobre todo cómo produce bienes y servicios, es decir, de la productividad de los trabajadores, de la productividad de los empleados, de la productividad de las empresas, ¿no? ¿Y qué es productividad? Podemos leer ahí abajo que productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por causa de un trabajo, ¿sí? Cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo, es decir, por cada trabajador. Si lo vemos a macroeconómico, por las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se hace? ¿Cómo veo si es el país o la economía, digamos, si tiene un nivel de vida bueno, ¿no? Es comparando los ingresos personales y comparando el valor de mercado de la producción del país. Por ejemplo, hace algunos años, el pago, ¿no? Por ejemplo, de un trabajador en Estados Unidos era um, de $48,000 al año, ¿no? Es decir, $4,000 por mes, ¿no? Y esto se ha incrementado, ¿no? Esto se ha incrementado, ahora es 5,000, ¿no? 5,000, 6,000 por mes, es decir, estamos hablando de 60,000 por año, ¿no? Entonces, a más nivel de ingresos personales, pues las personas tienen mayores posibilidades de acceso, por ejemplo, al televisor, al internet, a más autos, a un sistema de salud más seguro, etcétera, ¿no? Y comparando el valor del mercado de la producción del país. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ¿no? Producir un bien en Estados Unidos, en Perú, en Nigeria, en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, eso me da un nivel de vida, un estándar de vida, ¿no? Es la capacidad de producir o la capacidad para producir lo que tiene el empleado como tal
y la capacidad que tienen las empresas, ¿no? O el mercado en la producción, ¿no? Y esta productividad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la cantidad de bienes. Bienes vienen a ser los productos, ¿verdad? Un zapato, pantalón, etcétera. Y los servicios, ¿no? Salud, ¿no? Los servicios de educación, etcétera, ¿no? Por un trabajador y por hora de trabajo, ¿no? Y esto da un estándar de vida. Un estándar de vida, ¿ya? Esto da un estándar de vida. Entonces, a mayor cantidad de bienes producidos hay un mejor estándar de vida. A menos productividad, a menos cantidad de producción de bienes y servicios, hay un bajo nivel o estándar de vida. A eso se refiere este principio 8, ¿ya? Acá lo señalamos, ¿no? A mayor productividad, mayor estándar de vida, ¿ya? Bien. Principio 9. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La inflación es el aumento permanente, y acá hay una palabrita, inflación, es el aumento permanente, sale chueco hasta ahorita no, es el aumento permanente y general del nivel de precios de economía. Inflación, su significado es un incremento en el nivel general de los precios de la economía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es cuando se aumenta permanentemente los precios y esto se debe a que el Estado, el gobierno imprime demasiado dinero, ¿ya? Por historia, o ustedes habrán escuchado de sus padres, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, en el 85 al 90, el Perú sufrió una crisis de inflación y desempleo, ¿no? Bueno, lo de desempleo lo vamos a ver allá, pero sufrió una crisis de inflación, ¿no? Lo que antes costaba, por ejemplo, el azúcar, vamos a ponerle un precio, 2 soles, el kilo de azúcar en ese tiempo, cuando se produce la inflación, la economía, los precios aumentan, ¿no? Ya no costaba 2 soles, sino costaba 5 soles, ¿no? Es más, tanto fue el aumento, la inflación, que para poder endulzar una taza de café se tenía que comprar caramelos, ¿no? Y disolver el caramelo para poder endulzar el café. O sea, fue una época terrible, ¿no? Fue una época difícil, ¿ya? Entonces, la inflación quiere decir eso, ¿no? Se aumentan los precios, ¿ya? En la economía. ¿Y qué causa esto? La causa de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero, es decir, se imprime dinero. El BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Imprime demasiados billetes, más de los que es el límite, ¿no? Si el límite, vamos a poner, es 50.000 millones, pues imprime más y eso genera, a corto plazo genera, ¿no? Cierto beneficio, ¿no? Pero a largo plazo, pues trae muchos perjuicios, ¿no? O sea, hace mucho daño. Entonces, cuando el gobierno crea grandes cantidades de dinero, el valor del dinero cae. Es decir, si el sol en tiempos normales vale un sol, valga la redundancia, pues cuando se, se imprime mucho dinero, el sol ya no vale un sol, ¿no? Sino vale menos de un sol. Entonces entra en caída el precio del dinero, el valor del dinero, ¿no? Ya no vale lo que manda, ¿no? Lo que dice el billete, ¿entendido? Entonces, eso quiere decir que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando imprimen mucho dinero, el valor del dinero decae, ¿no? Decae. Al decaer, pues esto hace que los precios se disparen, ¿no? Como les contaba en el gobierno de Alan García, ¿no?
Ya lo deben haber escuchado y es más, ya lo deben haber estudiado o lo van a estudiar este año, ¿no? En Historia del Perú. Bien, principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. La curva de Phillips ilustra la disyuntiva entre inflación y desempleo. En principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Bien, cuando se imprime cantidad de dinero, eso estimula el gasto, ¿no? Cuando uno tiene plata en el bolsillo, quiere comprar, ¿verdad? Y eso estimula el gasto, es decir, estimula la demanda de bienes y servicios, ¿no? Y esto hace que las empresas vendan más, ¿no? Pero para que las empresas puedan producir más y vender más, porque hay demanda, ya que se ha aumentado el dinero, hay en los bolsillos hay dinero, porque el Estado está imprimiendo más dinero de lo que debía, a veces estamos hablando de un corto plazo, ¿no? Entonces, la empresa para que pueda seguir produciendo o poder, digamos, cumplir con la demanda del mercado, entonces contrata más trabajadores y este contrato va a permitir la producción de bienes y servicios. Y cuando se contrata más empleados, el desempleo de alguna manera disminuye, ¿no? El desempleo disminuye. Ahí está la a corto plazo, ¿no? Hay una disyuntiva, o sea, hay una elección entre inflación, hay una relación entre inflación y desempleo, ¿no? Eso quiere decir la explicación que les he dado, ¿no? La inflación produce tener gastar, ¿no? Porque hay dinero en el bolsillo. Y al gastar se disminuye el desempleo, pero eso no es así, ¿no? Eso es durante un corto periodo, ¿no? De ahí que no es que la inflación va a desaparecer, chicos, ¿no? La inflación, lo que el gobierno hace es mantenerla lo más bajo posible la inflación, ¿no? De ahí que las políticas de Estado, ¿no? Estén en esta disyuntiva, ¿no? Estén en esta elección entre inflación y desempleo, o tratar de equilibrar, ¿no? Y esto nos lleva al ciclo económico, que es la curva que están viendo, que son las fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción, ¿ya? Es decir, el ciclo económico se lo estudiaremos más adelante, ¿no? Son las fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción, ¿ya? Entonces acá vemos la curva de Phillips, ¿no? Vemos acá, esta es la curva de un ciclo económico, por ejemplo. Como ven, no es uniforme, no es estándar, ¿no? Sino que siempre está subiendo, bajando, subiendo, bajando. A la curva acá arriba se le llama auge, es decir, cuando la economía está bien. Cuando empieza a disminuir, se llama recesión, ¿no? Entra en un tiempo de recesión. Y los periodos más bajos de crisis se llama depresión. Y cuando se está saliendo de la depresión, se llama recuperación y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Ahora, todo esto lo deben tener en cuenta los que realizan la política económica, ¿no? Entonces, tener la inflación a mínimo y el desempleo también, ¿no? Entonces, las políticas económicas pues tienen que estar en esta disyuntiva, ¿no? Entonces, ya saben, a corto plazo hay una disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿no? Dar a imprimir más billetes y con eso desaparece el desempleo, pero es por un tiempo, porque luego la economía entra en una recesión y no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Y en una depresión y luego hasta que se recupere, estos son años, ¿no? Estos son años, ¿no? El tiempo acá, son años, puede ser un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50 años, entonces tienen que prever todo eso, ¿no? ¿Ya? Por lo general, la inflación y recesión cada 35 a 40 años, ¿no? Hay este tipo de crisis, ¿no? Y ahora con la pandemia más. Bien, jóvenes, eso ha sido el tema de hoy, el video de hoy, ¿no? Los tres últimos principios de la economía: el nivel de vida, la inflación y el desempleo. Bueno, esto es una lecturita para aquellos que tengan interés en postular o estudiar economía, ¿no? ¿Por qué debería estudiar economía? Se llama el título.
¿ya? Se titula esta lecturita, ¿no? Que es un extracto de un discurso que el presidente de la Reserva Federal de Dallas, de Estados Unidos, dirigió con motivo de una graduación. En él se analiza por qué es importante estudiar economía, ¿no? Les invito, ahí está. Y luego viene el resumen, ¿no? Del tema, ¿ya? De todo, en realidad ya de los 10 principios, ¿ya? ¿Sí? De los 10 principios acá, todo el resumen. El vocabulario que ha salido hoy, la productividad, inflación, ciclo económico, ¿no? Bueno, algunos videos complementarios y las actividades, ¿no? Una preguntita para marcar y responder. 5 preguntas. Lo envían al correo, al WhatsApp y nada, es todo por hoy, por este video. Nos vemos en la próxima clase en el video de economía. Hasta luego, chao.